mi conferencia trata sobre los medicamentos que influyen sobre el PCSK9, tipo anticuerpos u otro tipo de biológicos. Entonces, este es un tema que tiene una gran relevancia hoy en día, pero que la va a tener aún más hacia el futuro. Y la idea es que los médicos tenemos que estar muy familiarizados con este grupo de medicamentos, con la biología del PCSK9, y un poco esta charla busca aproximarnos a esa temática. Entonces, primero que todo, ¿por qué existe una necesidad de un control más estricto del LDL en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? No necesito darles mucho detalle al respecto, pero solo quisiera resaltar algunos números de importancia. De los pacientes que sufren un infarto miocárdico, 10.2% mueren en la primera semana posterior al infarto, 6.8% mueren en los 5 meses subsecuentes al infarto. Durante el año que sigue, 10% tienen un reinfarto y otro 10.9% tienen un evento diferente de características cardiovasculares y casi 20% tienen un nuevo evento entre los meses 24 a 48. Entonces, casi que el 50% de los pacientes postinfarto van a tener algún tipo de complicación y requieren un manejo mucho más estricto, a pesar de que contamos con las estatinas, que son medicamentos fabulosos y muy eficaces. Pero aún así hay una necesidad, digamos, no cubierta, dado que todos los pacientes hoy en día después de un infarto están recibiendo una estatina a dosis máxima eficaz, y lo que observamos es estas cifras. Entonces, indudablemente hay algo que no está saliendo bien. El nivel de afectación coronaria se correlaciona mucho con el riesgo subsecuente de eventos cardiovasculares. Entonces, si nosotros miramos los pacientes que tienen enfermedad de un solo vaso, de 2 o 3 vasos, y comparamos eso con la incidencia acumulada de un nuevo evento cardiovascular posterior al primer infarto, indudablemente hay una relación dosis-respuesta y a mayor grado de obstrucción, mayor probabilidad de un evento subsecuente, y precisamente es eso lo que queremos evitar. Bien, a eso tenemos que sumarle que hay unas metas cada vez más estrictas. Ahora casi que hay tantas metas como sociedades, pero traje como ejemplo la de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, pero en muchas otras sociedades cada vez se está convergiendo hacia valores más bajos del LDL, en la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, la de Endocrinólogos Clínicos Americanos, y en general las latinoamericanas. Todas las guías están exigiendo niveles de LDL cada vez más estrictos en pacientes con eventos cardiovasculares existentes, o también en pacientes con hipercolesterolemia, ya sea esta familiar, ya sea esta heterocigota o homocigota. Entonces, aunado a la situación clínica que acabamos de ver, se necesitan nuevas terapias para extremar el control del LDL. No solo eso, sino que si hacemos una situación, un diagnóstico de la situación actual en términos de consecución de metas, fíjense, este es el porcentaje de pacientes, esto es del año 2016 y es una base de datos europea, pero es similar en todo el mundo. Este es el porcentaje de pacientes que alcanzan su meta de LDL, incluyen, todos tienen estatina a alta dosis, a moderada o alta dosis, sin ezetimibe o con ezetimibe. Y lo que vemos es, en pacientes incluso en estatinas a dosis de alta eficacia, en quienes se adiciona ezetimibe, solo el 28% alcanzan la meta. O sea, tenemos un inmenso camino por recorrer, y a pesar de tener medicamentos eficaces y a pesar de crear entre todos los médicos la conciencia de ese control extremo del LDL, no lo estamos logrando, no lo estamos haciendo bien. Entonces entra, digamos, en la historia PCSK9. PCSK9, este segmento lo he subtitulado Una historia de éxito, porque realmente delinea muy bien cómo un descubrimiento de las ciencias básicas rápidamente se traduce en investigación translacional y eventualmente en una terapéutica eficaz y útil en la clínica. Entonces, muy pocos casos realmente pueden contar una historia así, pero PCSK9 es uno de ellos, y vamos a empezar entonces revisando un poco la biología o el descubrimiento de PCSK9. PCSK9 fue descubierto originalmente en el año 2003, fíjense, hace menos de 20 años. Y se descubrió porque existió un pedigrí de pacientes con hipercolesterolemia familiar con un patrón de herencia dominante. Entonces, si ustedes recuerdan, la hipercolesterolemia familiar pura y simple, la que suele deberse a mutaciones en el receptor de LDL, tiene un patrón de herencia que pudiéramos llamar codominante. Realmente
Si una persona tiene un solo alelo dañado, tiene la mitad del fenotipo. Si tiene los dos dañados, tiene el fenotipo completo. Algunos le dicen dominante, pero realmente es codominante o con penetrancia incompleta. Entonces, ¿qué se observó? Que en esta familia, con un solo alelo dañado, bastaba para tener todo el fenotipo completo de la hipercolesterolemia familiar homozigota. Entonces era un fenotipo claramente dominante. Y cuando se hizo la secuenciación de los genes típicamente sospechosos de ApoB, del receptor de LDL, realmente no había ninguna mutación. Cuando se encontró, se hizo una cosa que se llama un chromosome walking hasta llegar al punto en el cual se encontraba la mutación, digamos, sospechosa, y caía en este gen PCSK9 que nadie sabía qué hacía. De los datos del genoma humano se le había, digamos, acuñado este nombre que era NARC1, Neural Apoptosis Regulated Convertase. Realmente no dice mucho de qué es lo que hace o para qué sirve. Y tenía este nombre que es proteína similar a subtilicina caexina tipo 9, que tampoco dice mucho. Pero básicamente su función era desconocida. Lo que puso, digamos, los reflectores sobre ella fue la aparición de esta nueva hipercolesterolemia dominante. Obviamente todo el mundo se puso a trabajar en eso y comenzaron entonces los estudios in vitro. Lo primero que se hizo fue en un cultivo de hepatocitos forzar a esos hepatocitos a sobreexpresar PCSK9. Entonces se sabía que esto tenía algo que ver con el LDL y lo que se encontró es que cuando se introducían dosis progresivamente mayores o copias, mayor número de copias del gen de PCSK9, a medida que se empezaba a expresar más y más PCSK9, se empezaba a expresar menos y menos el receptor de LDL. Entonces parecía ser un regulador negativo de la expresión del gen de LDL. Hasta ahí, pues, era, digamos, cuadraba con el fenotipo de los pacientes con la mutación. Pero luego se observó algo que fue realmente determinante y fue lo siguiente. En este grupo de estudios, que eso salió en PNAS en el año 2004, se repitió el experimento, pero se fragmentaron las células cultivadas en dos fracciones. Una fracción de membranas y una fracción intracelular. Entonces, ¿qué se encontró? Nuevamente se transfectaron las células con más y más copias de PCSK9. A nivel celular seguía existiendo el mismo número de receptores de LDL, de pronto un poco menos, pero no desaparecían del todo. Y obviamente a medida que se introducía más PCSK9 se expresaba más PCSK9. Pero lo interesante es que el gran cambio se observaba en la superficie celular. A medida que había más y más copias de PCSK9, se expresaba muchísimo menos receptor de LDL en la membrana celular de los hepatocitos, a pesar de que PCSK9 no residía en la membrana. Entonces, solo había una manera de explicar ese fenómeno de que PCSK9 esté adentro, pero impida que el receptor se exprese en la membrana. Y ese mecanismo es que PCSK9 induzca la degradación intracelular de los receptores de LDL. Entonces así se logró dilucidar realmente cuál es el mecanismo de acción de PCSK9. Es impedir que los receptores de LDL se vayan a la membrana y obligarlos a quedarse en un compartimento intracelular y ser degradados. Bueno, todo eso parecía una investigación, digamos, interesante desde el punto de vista mecanístico, pero lo que realmente dio un paso enorme hacia su uso clínico fue este estudio. Este estudio se publicó en el New England Journal en el año 2008. Y básicamente lo que hizo fue en una cohorte enorme que hay en Estados Unidos que se llama ARIC, el estudio de aterosclerosis en las comunidades, se secuenció el gen de PCSK9 y se encontraron variantes que indujeran pérdida de función. Entonces la pregunta era, bueno, las personas que tienen una mutación de manera espontánea en PCSK9, ¿qué pasa con su metabolismo del LDL? ¿Tienen más? ¿Tienen menos? ¿Qué pasa con su riesgo cardiovascular? Y lo que se encontró entonces fue lo siguiente. Fíjense, esta es la distribución de los niveles de LDL en personas que no tenían la mutación sin sentido, o sea, la gente normal, por así decirlo. Y esta en quienes tenían una de dos mutaciones de pérdida de función, o sea, tienen inhibida la PCSK9 desde que eran fetos, básicamente no expresan PCSK9. Ustedes pueden ver, la mediana de LDL en la población general está en 130, 140, acá en quienes tenían la mutación de PCSK9 estaba más hacia 50 o 60. Realmente tenían un LDL marcadamente disminuido. Estas personas sin tomar nada. Y realmente lo que es muy interesante, lo que es una prueba de concepto, es que estas personas tienen el LDL bajo desde que nacieron, porque esto es una mutación germinal. Ellos han tenido estos niveles toda su vida
es equivalente a darle, yo siempre lo veo de esa manera, es equivalente a darle a alguien una estatina en el tetero, en el biberón, y luego durante toda su vida. ¿Qué pasa con alguien que toda su vida tiene esos niveles de LDL de 50, 60? Y aquí viene entonces la evidencia indiscutible. La incidencia acumulada de enfermedad coronaria en esas personas portadoras de la mutación era 88% menor que en quienes no la tenían. Entonces, eso fue un hallazgo absolutamente sorprendente y además la prueba de un concepto fundamental en todo el tema de lípidos, y es que la aterosclerosis es multifactorial, pero el factor absolutamente indispensable es el LDL, porque en personas que tienen LDL ni siquiera desaparecidos, básicamente la mitad, la enfermedad coronaria es 80-90% menor. Y eso que entre estas personas va a haber personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con todo lo que ustedes quieran, inflamación de bajo grado, pero si ustedes quitan el factor LDL, realmente es el gran determinante de la aparición o no de la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto llamó muchísimo la atención de todo el mundo médico, del mundo científico y por supuesto de las casas farmacéuticas, que empezaron a tratar de desarrollar moléculas que inhiban a PCSK9. Entonces, para ese momento se empezaron a buscar otras mutaciones y se encontró que había mutaciones de ganancia de función de PCSK9 o mutaciones de pérdida de función de PCSK9. Las de ganancia de función van a causar hipercolesterolemia familiar de patrón de herencia dominante. Y las que son de pérdida de función van a ser, comillas, benéficas, van a bajar el LDL y van a bajar el riesgo cardiovascular. Este es un esquema de la proteína PCSK9 y cada una de estas es uno de los reemplazos de aminoácidos que se han descrito hasta el momento. Entonces, las que inducen ganancia de función son malas, suben el LDL, suben el riesgo. Las de pérdida de función son buenas, bajan la función de PCSK9, bajan el LDL, bajan el riesgo. Eventualmente entonces se metaanalizó toda esta información de diferentes poblaciones y se encontró que las personas con pérdida de función de PCSK9 tenían al menos un 60% de reducción, claramente significativo, lo cual fue pues muy estimulante. Y eso coincidía, o digamos, daba un sustrato adicional a la famosa teoría de el LDL entre más bajo menor, porque el grado de reducción en el colesterol de LDL inducido por varias mutaciones correlacionaba de forma lineal con la reducción del riesgo cardiovascular, claramente. Entre más bajo el LDL, la mutación, mayor es la reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, a manera de resumen sobre el aspecto mecanístico de PCSK9, el modelo actual es el siguiente. Básicamente, tenemos los receptores de LDL aquí en la membrana de los hepatocitos. Normalmente ellos se unen en una partícula de LDL y esto se endocita, el complejo entre LDL y receptor, y a nivel intracelular tiene dos opciones. La primera opción es que ese receptor suelte la LDL y se recicle hacia la membrana, o la segunda es que sea dirigido hacia un compartimento de degradación lisosomal y entonces se destruya el interior de la célula. Parece que lo que hace PCSK9, más que destruir directamente al receptor, es dirigirlo hacia este compartimento lisosomal y hacer que no se reciclen. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo mutaciones de ganancia de función, voy a destruir todos mis receptores de LDL, pocos receptores, LDL incrementado, riesgo incrementado. Por el contrario, si tengo pérdida de función de PCSK9, los receptores se van a estar reciclando con mayor velocidad, va a haber mayor endocitosis de LDL y el LDL plasmático va a bajar, reduciendo el riesgo cardiovascular. Entonces, eso es lo que sabemos hoy en día de PCSK9. Ahora, cuando se empezaron a desarrollar los anticuerpos monoclonales contra PCSK9, digamos que estas son las opciones que hay desde el punto de vista farmacológico para desarrollar un anticuerpo monoclonal contra una sustancia. Tenemos anticuerpos que son de ratón, que son los que terminan en OMAP, ¿no? Tenemos los que son quiméricos, que el fragmento FC es humano, pero los fragmentos de DJ son de ratón. Entonces esos terminan en XIMAP, como el infliximab, el rituximab. Tenemos los humanizados, que son casi completamente humanos, 90%, y ahí están el SUMAP, como el natalizumab, por ejemplo. Y tenemos los completamente humanos, que terminan en UMAP. Entonces,
Los anticuerpos monoclonales contra PCSK9 que están en uso clínico, ambos son 100% humanos, que son alirocumab y evolocumab. Ambos son 100% humanos. Esta tecnología apareció en 1994 y digamos que su gran relevancia es que a mayor similitud con los anticuerpos humanos, menor potencial de inmunogenicidad, eh, y obviamente menor probabilidad de desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el agente farmacológico. Entonces, recordar que los que tenemos hoy en día son ambos del tipo completamente humano. Bueno, ¿cómo es la cinética de evolocumab? Esto es básicamente muy similar entre los dos, con la diferencia de que evolocumab tiene dos opciones de dosificación, pero realmente en su cinética son bastante similares. Entonces, si vemos en la línea azul las concentraciones del fármaco de evolocumab, después de una única aplicación hacen pico hacia las 2 semanas, o sea, los 10, 14 días, luego empiezan a descender progresivamente. En verde tenemos las concentraciones plasmáticas de PCSK9. Entonces, ¿qué tenemos? Después de una única dosis, rápidamente se desploman y después hacia el día 14 empiezan a subir lentamente, recuperando los niveles basales solo después de 40 días de PCSK9. ¿Qué pasa simultáneamente con el colesterol LDL? Después de una única dosis, también se derrumba y alcanza su nadir, su punto más bajo, más o menos hacia los 20-23 días. Entonces, eso le da una propiedad posológica a estos medicamentos, que es la administración cada 15 o cada 30 días, básicamente cada 2 a 4 semanas. No son tan duraderos como otras opciones que tenemos, que vamos a ver más adelante, pero indudablemente sí se pueden aplicar mucho más espaciado que otros hipolipemiantes, que otros agentes. Entonces, esas son sus características farmacocinéticas. Uno se pregunta, ¿pero por qué después de una única aplicación esto sigue actuando por tanto tiempo? ¿Será porque se forma un reservorio en la piel? ¿Qué será lo que sucede? Bueno, eso está bien descrito y eso se debe a la acción de un receptor de inmunoglobulinas que se llama el receptor neonatal de fragmento FC. Entonces, es lo que vemos en esta diapositiva. Básicamente lo que tenemos es que cualquier anticuerpo tipo IgG, digamos que se une a su proteína objetivo y a través del fragmento FC se puede unir en muchos tipos celulares, en varios tejidos, a eso que llamamos FcRn, que es el receptor neonatal de fragmento FC. Luego esto se internaliza en las células, se libera la proteína objetivo y la inmunoglobulina, una vez que se vuelve a expresar la membrana del receptor, vuelve a circular. Entonces, los anticuerpos monoclonales en general, pero estos en particular, tienen esa capacidad de recircular, de ir a un compartimento tisular y salir intactos, a diferencia de otros medicamentos que suelen tener pues una modificación metabólica, ya sea conjugación, oxidación, etc. Entonces, ese hecho de que recirculen en tantas oportunidades aumenta su vida media. ¿Cómo se eliminan definitivamente? Bueno, porque en las células del sistema retículo endotelial sí pueden ocurrir que se direccionen hacia un compartimento de degradación lisosomal, pero en general recirculan, hacen una recirculación entre sangre y tejido. ¿Qué más se puede decir de la farmacocinética y la farmacodinámica de los inhibidores PCSK9? Que no se afecta por la edad, no se afecta por el género, la raza ni la depuración de creatinina. En general, en pacientes que tengan insuficiencia renal leve a moderada, que tengan una tasa de filtración mayor a 30, no hay necesidad de ajuste de dosis. Realmente en pacientes que tengan nefropatía estadio 4 o superior, no hay datos suficientes para saber qué pasa. Cuando la tasa de filtración es menos de 30, no tenemos datos. Pero por encima de 30 no es necesario ajustar dosis. Y tampoco en pacientes que tengan insuficiencia hepática, porque recuerden que su metabolismo no es hepático. Hacen recirculación con los tejidos y luego se destruyen por células del sistema mononuclear fagocítico, pero no es un metabolismo hepático. Entonces, pacientes con hepatopatías Child-Pugh A o B, realmente no hay necesidad de hacer ningún ajuste en la dosis. En pacientes con hepatopatías más avanzadas, pues no tenemos datos. Bueno, evidencia clínica con estos medicamentos es muy abundante y realmente no tenemos el tiempo para revisarla toda, pero valga la pena mencionar que el nombre del programa de evaluación de evolocumab se llama Proficio. Y ellos pues tuvieron a bien darles nombres de científicos famosos a cada uno de los estudios. Acá tenemos Laplace, Mendel, Gauss, Rutherford. Y cada uno de estos estudios
era en una población específica. Acá básicamente aparecen los de fase 2, en hipercolesterolemia familiar heterocigota, en combinación con estatina o con ezetimibe. Esto es en hipercolesterolemia familiar homocigota, en pacientes con aféresis de LDL. Y tal vez el más importante para nosotros es el Fourier, que es el estudio de desenlaces duros cardiovasculares, que ya fue publicado hace un número de años. El programa de alirocumab se llama Odyssey y tiene básicamente el mismo tipo de diseño, incluyendo pacientes con indicaciones similares. Una diferencia que es relevante es que en el estudio de punto final cardiovascular para alirocumab, todos los pacientes habían tenido un evento previo, ¿sí? En el estudio Odyssey Outcomes, que es el paralelo del Fourier. En ese todos habían tenido un evento, no así en el Fourier. En el Fourier eran de evento anterior o un alto riesgo dado por diabetes más 2 factores sin controlar. Entonces, básicamente tenemos las mismas indicaciones o estudios para las mismas indicaciones: hipercolesterolemia familiar, heterocigota o homocigota, en combinación con estatina y ezetimibe o solo con estatina. Tenemos uno que es de largo plazo, que lo que busca es la eficacia sobre LDL, pero en un periodo superior a 2 años. Y como les digo, el más relevante desde el punto de vista de desenlaces clínicos es el Odyssey Outcomes. Ambos salieron muy cerca, en 2017 y en 2018, el Fourier y el Odyssey Outcomes, y curiosamente ambos obtuvieron un estimativo puntual de la reducción del riesgo idéntico, ¿sí? 15% de reducción, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, además de eso, bueno, esta evidencia ha invadido los principales journals médicos, los más prestigiosos. Ustedes ven ahí JAMA, JACC, Lancet, New England, en fin. Y son todo este programa que les he mostrado. Básicamente lo que cambia es la indicación de los pacientes, pero la eficacia en términos de LDL, para resumirla, ha sido esencialmente igual, excepto en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, en quienes la eficacia es más o menos un 50 a 60% de lo habitual. En todos los otros subgrupos de pacientes, realmente la eficacia ha sido casi igual. Bueno, ¿y cuál es esa eficacia? Entonces, en el caso de evolocumab, el estimativo se encuentra entre un 59 y un 61%, ¿sí? Y esto es cómo se comporta en el tiempo, ¿sí? Esto es datos del estudio Fourier, pero básicamente es del estudio Alder, perdón. Pero esto es seguimiento en el tiempo hasta 78 semanas, esto es como 18 meses. Básicamente la reducción es del 52.4%, entre un 50 y un 60%. Ahora, ¿qué es importante resaltar? Ese 50-60% de reducción es adicional a lo que se ha obtenido con estatina a dosis máxima tolerable. Entonces es 52% de la cifra inicial cuando el paciente ya tiene estatina y en algunos casos estatina a dosis máxima más ezetimibe. Entonces realmente es una eficacia muy notable. Entonces alirocumab y este es evolocumab. Bueno, en cuanto a puntos finales, entonces con evolocumab primero se hizo un pequeño pool de estudios fase 2, lo llamaron el OSDER, y lo que vemos es cuánto se redujo el riesgo. Realmente la expectativa era muy alta, porque en ese análisis, que fue un análisis realmente post-hoc, fue un análisis no planeado, pero se encontró que la reducción del riesgo era 53% de eventos cardiovasculares totales. Sin embargo, fíjense que son 365 días, es a un año, y los estudios no fueron diseñados para eso, pero pues pintaba muy bien, ¿no? Luego, cuando salieron los resultados del estudio de Fourier, sí hubo una reducción, sí fue significativa, pero en cuanto a su magnitud fue bastante más modesta que lo que se observó en este análisis preliminar. Entonces, esto es, perdón por el error en el título, esto es resultados con evolocumab en el estudio Fourier, y lo que encontramos fue una reducción del 15% en riesgo de eventos cardiovasculares. Rápidamente se separan las curvas, más o menos hacia el año, hacia los 6 meses de seguimiento ya se alcanza a ver una diferencia y hacia el año pues es más notoria. La reducción del riesgo a lo largo de los 3 años promedio de seguimiento fue 15% menos riesgo cardiovascular, entendido como ACV fatal, infarto fatal o infarto no fatal. Entonces, ese punto de MACE de 3 componentes se redujo 15%.
con alirocumab en el Odyssey Outcomes. Entonces, ¿qué se encontró? Lo que les decía, fue muy curioso, se tardaron un poquito más en separarse las curvas, pero el estimativo de reducción de riesgo fue básicamente igual, 15% menos riesgo. También la evolución del LDL fue muy similar en los dos estudios. Diferencia en las poblaciones relevante, como les decía, en el Odyssey Outcomes eran pacientes que 100% ya habían tenido un evento previo. En el Fourier solamente una proporción de ellos habían tenido un evento previo. Tal vez por ese motivo, en el Fourier no hubo una reducción significativa de mortalidad total. En el estudio Odyssey con alirocumab sí la hubo. Sin embargo, pues con esa salvedad de que no eran idénticos los pacientes, en este caso tenían un riesgo mayor de mortalidad total porque todos ya tenían un evento previo. Pues bien, una investigación reciente que es un subanálisis del Fourier, a mí me pareció tremendamente llamativo porque lo que hacen es que tratan de clasificar el riesgo genético que tienen las personas de un evento cardiovascular. Y entonces a esas personas creando un gran score que incluye 27 variaciones genéticas, 27 SNPs, clasificar a las personas en riesgo genético bajo, intermedio o alto. Y en cada uno de ellos mirar qué tanto fue el impacto en reducción del riesgo con evolocumab. Entonces, ¿qué se encontró? Si usted tiene un riesgo bajo desde el punto de vista genético, tiene una reducción muy modesta como de 8%. Si usted tiene un riesgo intermedio, esa reducción puede ser de un 9%, muy similar. Pero si usted tiene un alto riesgo desde el punto de vista genético, la reducción fue casi de un 31%. Entonces se ve que ese 15% de reducción global no está repartido por igual, sino que hay una modificación importante por el componente genético. Las personas que tienen una mayor proclividad o mayor propensión genética a los eventos cardiovasculares son quienes potencialmente más se benefician de este tipo de terapias. Una de las cosas que quiero traer a colación en cuanto a efectos adversos de los inhibidores PCSK9 es que mucho se ha hablado sobre el potencial riesgo de eventos neurocognitivos o de deterioro neurocognitivo o de ACV hemorrágico cuando se alcanzan LDL muy bajos. Entonces, en estos estudios que tuvieron un tremendo poder, pues, lo dice, eran más de 18,000 pacientes, por ejemplo, realmente no hubo ningún indicio de deterioro neurocognitivo. Esto es frecuencia de eventos neurocognitivos con placebo o con evolocumab. Esto es del Fourier, pero básicamente en el Odyssey es igual. 1.5 placebo, 1.6 evolocumab no es estadísticamente significativo, básicamente son idénticos. Entonces, no hay riesgo desde el punto de vista neurocognitivo porque el LDL baje a estos niveles. Por supuesto, asusta, porque uno ve unos niveles de LDL que no está habituado a ver, de 8, de 10, 15. En el estudio Odyssey, por esa razón, no permitieron que bajaran a menos de 15. Pero en realidad no hay ningún indicio de que eso sea deleterio, al menos hasta ahora. ¿Qué sí puede suceder? Puede haber algo de reacciones en el sitio de inyección. Son un poco más frecuentes. Acá con placebo fue 3, con evolocumab 3.2. No se sabe qué tanto es inherente a la aguja o qué tanto es a la gente. Y reacciones en el estudio de desenlaces, estos son los de fase 2 y en el estudio de desenlace fue un poco más, fue un 0.5% más, pero realmente son bien tolerados. Una cosa cuando los usen en la práctica, que ese es un pequeño truco que me enseñaron hace poco y que realmente influye mucho, es que para que, a diferencia de las aplicaciones de insulina o de GLP-1 que son indoloras, esto puede doler un poquito, pero el secreto de que no duela es atemperar muy bien el medicamento antes de aplicarlo. Realmente sacarlo 1 hora antes o 2 horas antes del refrigerador antes de la aplicación, porque cuando se aplica a temperatura ambiente realmente es mucho menos molesto. Pero sí es un poquito más de lo que podría ser una aplicación de insulina o de un GLP-1 o incluso de enoxaparin. Bien. ¿Qué tanto esto se debe al descenso de LDL? Bueno, pues el análisis se ha hecho en ambos estudios y en ambos el LDL alcanzado se correlaciona de manera inversa y lineal con el riesgo de eventos cardiovasculares, por lo menos hasta LDLs de 20. Entonces eso realmente nos cuestiona mucho. No parece haber un límite para esa reducción de LDL. Lo mismo básicamente se ha documentado con alirocumab. Con los dos agentes se ha encontrado lo mismo en los estudios de desenlace cardiovascular. Bueno, y entonces
Estos son terapias de cierta forma establecidas porque tienen aprobación, tienen estudios de desenlace, están en uso clínico. Digamos que no son de uso masivo por su costo, porque son muy costosas, pero ya sabemos mucho sobre ellas. Las que están por venir son muy interesantes. Entonces, primero voy a mencionarles un poquito cuál es el principio detrás de los oligonucleótidos antisentido. Básicamente lo que uno busca es silenciar la expresión de un gen sin modificar el código genético del paciente, sino solamente modificar la expresión de un gen que sigue siendo el mismo. Entonces, lo que tenemos es que normalmente hay un RNA inmaduro al cual se une este agente, el agente que está en rojo, es el oligonucleótido antisentido, y cuando se une produce un bloqueo estérico, no permite que se traduzca, no permite que se lea, y hay dos opciones. Por un lado, no deja que se traduzca y eso reduce la concentración de la proteína, pero por el otro lado también puede inducir su degradación por una enzima que es la RNasa H. Entonces, el agente se une al RNA target e induce su degradación y entonces el descenso en la proteína target es aún más profundo. Tenemos unos descensos mucho más marcados. Y este es el principio detrás de las terapias que utilizan oligonucleótidos antisentido. Ya en lípidos existía el mipomersen, que es contra ApoB, pero el agente del que les voy a hablar incorpora una tecnología novedosa que es la siguiente. Se parece a los oligonucleótidos antisentido, pero tiene un elemento de amplificación. Y a esa tecnología se le llama interferencia de RNA. Entonces, RNAs pequeños de interferencia. Es básicamente lo mismo, pero el RNA de interferencia, una vez que se une a su target, forma un complejo que se llama RISC. Y ese complejo no solamente degrada el RNA target, sino que reproduce el agente. O sea, vuelve a crear un RNA que tiene una secuencia idéntica a la del agente terapéutico. Entonces, con una sola dosis se consigue un efecto de amplificación que perpetúa la inhibición de ese gen. Entonces, ya se ha desarrollado un RNA de interferencia para uso en hipercolesterolemia que se llama inclisiran. Inclisiran es un RNA de interferencia dirigido contra PCSK9. Pero ahora no vamos a bloquear la proteína, sino que vamos a impedir que se produzca esa proteína, induciendo la degradación del RNA que la codifica. ¿Qué tanto es el efecto de estos agentes? Pues es muy prolongado. Básicamente hasta 180 días después de una única aplicación se alcanzan reducciones, tanto en los niveles de PCSK9, que es el target, ¿no? Fíjense, más o menos 70-75% de reducción dependiendo de la dosis, como en el colesterol LDL. Entonces, a dosis entre 300 y 800 miligramos, una única dosis en 6 meses, hagan de cuenta un denosumab, lo que estamos teniendo es una reducción sostenida del 50-60% del colesterol LDL con una única aplicación. Ese es muy promisorio. Ya existe, este año se presentaron en el ACC los datos a 18 meses de todos los estudios fase 2 con inclisiran y el promedio de reducción está a 52% a lo largo del tiempo o 55% al final. Realmente comparable, es un poquito menos, pero comparable a lo que se obtiene con los anticuerpos y con una única aplicación, lo cual potencialmente pues es más cómodo y ya veremos si más económico o no, pero cuando menos más cómodo. Y garantiza una mejor adherencia y una reducción más sostenida del colesterol LDL. Por último, y para finalizar, entonces, digamos, el santo grial de la inhibición de PCSK9 sería que a uno le quiten el gen de PCSK9 o que se lo dañen, que realmente se lo remuevan. Entonces, eso se está intentando mediante una tecnología que se llama CRISPR-Cas. Está basada en un sistema inmunitario primitivo de las bacterias y lo que se hace es que con un RNA guía se puede dirigir una endonucleasa, que es la endonucleasa Cas9, hacia un gen e inducir una modificación que en este caso puede inducir un codón de parada o una terminación prematura y hacer que el gen sencillamente no sirva. Es como tener una mutación adquirida durante la vida extrauterina, pero en todo el organismo. Esto es realmente muy de avanzada. PCSK9 tiene la ventaja relativa de que es una proteína a la que no se le conoce función aparte de esta de regular los receptores de LDL, pero por supuesto el temor es la modificación accidental de otro gen por un error en el direccionamiento de la tecnología. Ya ha habido intentos de hacerlo. Quien está liderando esto en el mundo es Kiran Musunura en la Universidad de Pensilvania. Y esto es en ratones, pero cuando se ha intentado hacer un knockout
precisamente de PCSK9 utilizando esta tecnología, ya se ha logrado inducirlo y se consigue reducir de manera notoria y sostenida los niveles de PCSK9 y el colesterol. Bueno, los ratones no tienen LDL, ellos transportan el colesterol solo en HDL, entonces no es fácil hacer ese paralelo, pero el colesterol total pues se ha disminuido en un 30-40%. Entonces, hay avances en ese sentido, todavía nos falta un tiempo, pero yo pienso que eso es cuestión de tiempo antes de que ocurra. A quienes les interese el tema a fondo, hay una revisión que publicamos, una excelente revista mexicana que es Clinical and Translational Investigation, ahí lo tienen. Y ahí tenemos una revisión un poco más detallada y más a fondo de estos y de otros agentes biotecnológicos que se usan para el tratamiento de las dislipidemias. Bueno, sin más, les agradezco muchísimo su atención y quedo atento si tienen alguna duda, inquietud o comentario sobre la presentación. Muchísimas gracias.